Gracias, Señor, por este tiempo. Cubra día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida y la misma presencia del Señor te cubra. Aleluya, donde te encuentres en este momento. Que se abran los cielos a tu favor, que se llene tu vida. Aleluya. Gracias, Señor. Que se abran los cielos, que llene tu vida y la misma presencia del Señor te cubra hoy. Y la misma presencia del Señor te cubra hoy. El poder y la gracia del Señor te cubra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Que tu misericordia nos cubra. Que tu gracia, Señor, protectora esté sobre nuestras vidas en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y en este tiempo, Señor, hemos visto tu mano poderosa obrar de una manera extraordinaria a nuestro favor. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén y amén. Quiero bendecir tu vida en esta hermosa tarde, ya tarde, noche, que Dios nos ha permitido estar. Yo sé que estás en tu casa en este momento. Hoy domingo, una tarde bien bonita, un sol muy soleado, día soleado donde hemos podido ver la mano del Señor obrar. Y yo creo que para este tiempo el Señor nos ha llamado. Quiero saludarte desde mi casa. Aquí Dios nos ha dado una palabra. Y sé que vamos a ser bendecidos en esta preciosa oportunidad que Dios me permite transmitir desde casa hacia todos ustedes. Tengo deseos de verle, tengo deseos de estar reunido con ustedes, pero el Señor así lo ha permitido y agradecemos que vía las redes sociales podamos tener este tipo de encuentro no acostumbrado. Créame, nunca me imaginé poder estar de esta manera, limitado por esta situación, pero hay una voz de esperanza, hay una voz oportuna de Dios, que para este tiempo somos la iglesia, somos la generación que está dispuesta a proclamar, a exaltar el dulce nombre del Señor. Iglesia Centro de Formación Espiritual, tu pastor Adonis Castillo, Nidia está por ahí, del otro lado de la sala. Sé que también ustedes tienen deseo de verla, pero vamos a predicar, vamos a hablar de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo quiero predicar bajo el tema la voz oportuna de Dios. La voz oportuna de Dios es el tema que Dios pone en mi corazón. Y quiero comenzar que hay muchas clases de voces en la vida. Voces que dan ánimo, voces que marcan negativamente a una persona. Otras voces que son de esperanza, que traen ese aliento. Y otras voces que son de fracaso, que cuando quieres en un momento determinado encontrar a alguien que te diga lo que estás esperando para que te devuelva ese ánimo, no lo encuentras. Si encuentras a alguien que
en vez de transmitir una palabra de ánimo, lo que te dice en ese momento es que no lo vas a lograr. Te dice en este momento que no va a poder ver lo que Dios quiere para ti o lo que anhelas como ser humano. Hay voces que son oportunas, porque llegan en un momento especial, en un momento que realmente lo necesitas, y en ese momento X determinado de tu vida, fue muy oportuna esa palabra que te dieron. Llegó justo a tiempo cuando quizás entendía que nadie podía ayudarte. Vino esa voz y esa palabra y fortaleció tu espíritu. Y te devolvió ese aliento que tanto necesitaba. Pero la voz del hombre no es igual a la voz de Dios. Podemos recibir muchas palabras en nuestro diario vivir y ser marcado por una palabra de un hombre. Pero cuando hablamos de la voz oportuna de Dios, es la voz que escuchamos no con oídos de hombre, no con oídos normal con nuestros sentidos, sino que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro entero ser, y podemos identificar que revivió nuestro espíritu. Y cuando hablo de revivir nuestro espíritu, es que no corrige, es que cambia nuestro paradigma, es que nos hace devolver. Es la voz que necesitamos en momentos de crisis, en momentos cuando quizás todo lo que podemos escuchar son voces de fracaso y de que no lo vamos a lograr. Y yo quiero que en esta preciosa tarde podamos tener este tiempo especial con la palabra, la voz oportuna de Dios. Y muchas veces la voz del hombre que podemos recibir quizás es lo que anhelamos recibir en ese momento. Y nos sentimos bien cuando alguien nos dice algo que queremos escuchar en un momento determinado. Pero lo oportuno de Dios, la voz oportuna del Señor, no es igual a la voz de los hombres. Porque posiblemente en el X momento cuando escuchamos la voz, no necesariamente es lo que queremos escuchar. Y ahí hay un detalle interesante. Siempre la voz de Dios va a ser oportuna, aunque muchas veces nos saque lágrimas, aunque muchas veces tengamos que llorar y como humanos no encontremos una lógica, aunque como humanos pensemos que no es lo oportuno. Créanme que Dios llega a tiempo y sabe todas las cosas. A lo mejor no nos caerá muy bien la voz oportuna de Dios, o quizás en un momento determinado puede parecer inadecuado, fuera de moda, pero realmente es lo que para ese momento es lo que más vamos a necesitar de parte del Señor. Y quiero hablar del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel comienza su ministerio profético, un ministerio profético quizás un poco cuesta arriba de cuando analizamos su vida, cuando analizamos su ministerio. Comienza su ministerio en Babilonia, caminando por las calles de un pueblo pagano, pero trayendo a Israel una palabra de corrección.
una palabra de juicio en un tiempo, no un tiempo de bonanza, no un tiempo donde Israel estaba viviendo su mejor etapa, sino en un tiempo donde estaba esclavizado, donde estaba subyugado, donde estaba en cautiverio en Babilonia. Y pareciera como fuera de contexto, como este gran profeta se levanta y Dios lo levanta para esa temporada, para ese escenario, para ese contexto en que el pueblo está atravesando. Estaba siendo esclavo, estaba en cautiverio, y Dios levanta a un hombre con esta característica, con este ministerio profético de corrección, de juicio para el pueblo de Israel. Dios le dice a su pueblo que el castigo es seguro. Y aparte de que el castigo es seguro, que no hay vuelta atrás, les revela también las causas del cautiverio. Y en Ezequiel capítulo 2, verso 3, le manifiesta cuáles son parte de estas causas. Y una de ellas fue la rebeldía. Una de ellas fue que no escucharon la voz de Dios. Una de ellas fue que no pudieron establecer esa relación con Dios y se volvieron a otros dioses. Dios le da ánimo al profeta. Y Dios le dice al profeta: tú serás una atalaya. El profeta estaba prácticamente en una posición elevada para observar al pueblo y corregirlo. El profeta estaba siendo una atalaya, y la palabra atalaya eran las estructuras que se levantaban para vigilar, para poder tener una visualización de cómo estaba caminando el pueblo, y lo levanta para que vele acerca de la conducta del pueblo. Tanto la conducta moral como la conducta y su manifestación espiritual, como ellos en ese momento, ya en cautiverio, estaban. Y esta posición que tiene el profeta es la posición que debe de tener la iglesia en la iglesia contemporánea. La iglesia debe de ocupar esa posición. Una posición donde llame a pecado al pecado, y una posición donde sea aquella iglesia que se levante en un momento de crisis para llamar y revelar la voz de Dios para ese momento. Y esto trae una pregunta muy interesante. ¿Qué posición tiene la iglesia de hoy? ¿Cuál es la posición de la iglesia en este contexto en que estamos viviendo? ¿Acaso tenemos la voz oportuna de Dios en la sociedad? Y son preguntas que en este escenario pudiéramos hacer. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué posición tiene la iglesia hoy? Y yo sé que tú en casa, esto está tocando tu vida. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué le vamos a responder a la sociedad? ¿Cómo nosotros explicamos esto? ¿Acaso Dios está hablando? ¿Acaso Dios en este momento, en esta situación que nos ha tocado vivir, está hablando Dios hoy? ¿Es oportuna la voz de Dios? Aleluya. Y sabemos que este mal está azotando el planeta. Pero ¿qué posición tenemos como iglesias? ¿Tenemos un mensaje oportuno? ¿Tenemos un mensaje correcto? ¿Cuál análisis? ¿Qué tipo de análisis podemos hacer? La iglesia siempre será un vedor espiritual y moral de la sociedad. Y note esto,
Los veedores son los que se encargan de vigilar, de llamar pecado a lo que es pecado. Y la iglesia, Dios la ha preservado en esta tierra para que comience y pueda exaltar el nombre del Señor, pero al mismo tiempo ser ese veedor espiritual donde puedan ser la voz de Dios en la tierra, en la sociedad, y que puedan llamar, y que puedan vigilar, y que puedan ser útil espiritualmente en la tierra. Llamar al arrepentimiento a la nación y traer esperanza en medio de la crisis. Eso es la iglesia. Para eso Dios nos ha llamado. Muchas veces queremos tener una voz condicionada a lo que la gente quiere escuchar. Note esto, y esto es muy grave, y comprometemos el mensaje de Dios. Aleluya. La iglesia pasa de ser la voz de Dios en la tierra a ser coaching espirituales. Porque en el medio de la crisis, lo que la gente quiere escuchar es que todo te va a ir bien. En el medio del pecado, lo que la gente quiere escuchar es que todo va a estar en control, cuando si la paga del pecado siempre será la muerte. Y esto es claro. No podemos ser coaching espirituales. No podemos decirle a la gente lo que quiere escuchar, porque estamos comprometiendo, aleluya, estamos comprometiendo el mensaje verdadero que Dios quiere traer para este tiempo. Y cuando la iglesia entra en este escenario de hablar lo que la gente quiere escuchar, se vuelve una institución con palabras vacías, una institución que no fue llamada a eso, pierde su esencia, pierde a lo que Dios la llamó y la estableció en la tierra. Y automáticamente el propósito de la iglesia, que Dios tiene para la iglesia, cambia. Que el Señor nos ayude. Y quiero hablar de este escenario. El profeta Ezequiel, porque el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia produce 3 eventos importantes en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuáles eventos produce? Número 1, se levanta el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías tiene una condición interesante, que es que este profeta lloraba por la condición del pueblo. Le soltaba que se apartaran del pecado y se volvieran a Dios. Era la voz de Dios para aquella generación. Era lo que Dios quería hablar en aquella generación. Lamentablemente, el ministerio del profeta Jeremías duró 40 años, pero el pueblo no le hizo caso. Luego de Jeremías, ya en el cautiverio, Dios levanta a un profeta que todos conocemos, el profeta Daniel. Y ocurre algo muy diferente al profeta Jeremías, porque cada profeta tuvo su dispensación, tuvo su ministerio, tuvo su llamado de parte del Señor. Daniel ahora en cautiverio se mantiene fiel en tierra extranjera y propone no contaminarse, según Daniel capítulo 1, verso 8. Y tras esa fidelidad a Dios, en medio de la crisis, Dios lo prospera en tierra pagana. Dios le da una respuesta que trascendió, y todavía hoy nosotros nos alegramos, porque Daniel se mantuvo fiel, fue obediente a Dios y marcó su generación. Ser íntegros en un sistema caído será la mejor opción. Mantenerse firmes en un sistema caído, en un sistema diabólico,
es la única opción que tenemos. La prosperidad no se trata de cuántos recursos yo pueda acumular en esta tierra. La prosperidad, aleluya, no tiene que ver, aunque depende en cierto modo de lo bien que pudiéramos estar, pero no es el todo. Somos prósperos cuando tenemos un corazón en obediencia a Dios, aleluya. Somos prósperos cuando Dios, aleluya, se encarga de nuestro entero ser y comenzamos a caminar en el propósito, no nuestro, sino en su propósito, y eso va a traer bendición a nuestra vida. Y número 3, el profeta Ezequiel le hablaba a los cautivos y les solta al arrepentimiento. Ya estaban en cautiverio, ya tenían un tiempo en cautiverio, ya tenían un tiempo que habían salido de la tierra que Dios le había entregado y ahora están bajo el yugo de Babilonia. Dios levanta a este profeta con una voz oportuna para esa generación. Había crisis, había dificultades, pero Dios le dice a este profeta: levántate, te he puesto como atalaya, levántate, comunica la condición del pueblo, levántate, te he puesto, aleluya, como un líder, como la voz de Dios en su generación. Y comienza a hablar con el pueblo, y comienza a manifestar lo que Dios quiere para su pueblo. Y note esto, esto trae un gran salmo. Esta situación en el cautiverio, surge un salmo muy interesante. Quiero que lo busquen en su Biblia. El Salmo 137. Salmo 137. Aquí surge este salmo. Un salmo anónimo que de entrada parece como extraño. De entrada parece como poco entendible, pero con el contexto que yo ya hemos expresado, este contexto histórico que ya antes hemos detallado, nos ofrece entonces una luz para su interpretación. Salmo 137. Leemos. La Reina Valera lo titula como el lamento de los cautivos en Babilonia. Y dice el 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y es muy claro lo que está hablando el salmista. Es muy claro lo que está diciendo el salmista en este contexto. Que siendo cautivos vivían en una gloria pasada. Siendo, aleluya, oprimidos ya en Babilonia, todavía recordaban lo que ellos hacían antes de caer en el cautiverio. Hay mucha gente que vive todavía en su gloria del pasado, que recuerdan cómo Dios lo usaba en aquellos tiempos y que todavía hoy están en cautiverio y siguen recordando y como que se sienten bien lo que eran en Dios. ¡Qué grave error! ¡Qué grave error! Aleluya. Dios nos ha llamado hoy. Hoy tenemos que tener las más grandes experiencias en Dios, olvidándonos del pasado. Y eso le sucedía al pueblo. El pueblo de Israel, dice el salmista, que se sentaban en los ríos de Babilonia y ellos lloraban cuando se acordaban de Sión. Y el verso 2 del 137 dice: sobre los sauces
en medio de ella colgamos nuestras arpas. Otra traducción dice, en medio de ellas colgábamos nuestros salterios, nuestros instrumentos. ¡Qué grave error! ¿Cuánta gente en medio de la crisis ha colgado sus instrumentos para adorar a Dios? Note esto, iglesia. Note esto, iglesia. El pueblo estaba viviendo de su gloria pasada y el verso 2 nos dice que habían colgado sus instrumentos por los cuales ellos adoraban a Dios. ¡Qué grave error! ¿Cuánta gente ha tomado la peor decisión en medio de la crisis? Es cerrar tu boca. Aleluya. Es cerrar tu boca. El no adorar a Dios. La peor decisión para todo hijo de Dios es quedarse callado en medio de la crisis. Y hablábamos ayer de dos personajes en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas, que en medio de la crisis, tú te sabes la historia, cantaban himnos. Aleluya. Su corazón estaba agradecido. Estaban en crisis, sí, estaban en crisis. Pero había un corazón lleno de gozo, que no dependía de la situación que estaban pasando, que no dependían de el buen momento que estaban atravesando. Y esto da a entender de que no conocían a Dios. ¿Cuánta gente está viviendo un cristianismo tan vacío? ¿Cuánta gente su vida cristiana depende de un templo, de un momento de que si tengo trabajo, de que si todo está bien, de que mi vida cristiana va a depender de la posición económica que quizás pueda tener en un momento determinado? No se trata de eso. Más hermoso es conocer a Dios con trabajo, sin trabajo, con empresa, sin empresa, con enfermedad, con salud. Y el conocimiento de Dios condicionado, valga la redundancia, a mi posición, que esté bien o mal, es muy limitado. Verdaderamente no conocemos a Dios si nos manifestamos, si nos manejamos de esta manera. Y el verso 3 dice, y los que nos habían llevado cautivos, refiriéndose a los babilónicos, nos pedían que contásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Lo que está diciendo el salmista es que lo que los babilónicos estaban pidiendo a ellos que comenzaran a cantar lo que ellos cantaban. Y aquí hay una gran pregunta, ¿por qué Babilonia quería saber qué cantaban ellos? Note esto, ¿por qué Babilonia quería saber qué cantos cantaban? Parecía que algunos de ellos quizás habían escuchado de lo poderoso que era ese Dios de los judíos. No sabemos con exactitud, pero sí los babilónicos querían escuchar los cantos que cantaban los judíos. Aleluya. Y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y el 4 es muy interesante. El verso 4 de este salmo trae una enseñanza y dice en modo de pregunta, porque no se contestan. Hay preguntas que no se pueden contestar. Y dice el salmista en el verso 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y es como decir,
estoy sufriendo, estoy en aprieto, estoy en tierra extraña, estoy en cautivo. ¿Y cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a cantar cánticos? Qué lamentable es poder tener este conocimiento tan limitado de Dios. Y como decía ahorita, qué lamentable es que nuestra adoración esté condicionada a los tiempos. La palabra dice que todo irá de mal en peor. Ahorita no podemos ir a los templos, no sabemos qué va a pasar mañana. Dependerá tu adoración a Dios de lo favorable que sea el tiempo. Y son de las preguntas que como iglesia debemos hacernos en este momento. Todavía no ha pasado una gran cosa. Ahorita se va el virus. Ahorita volvemos a nuestra rutina diaria. Pero no conocemos el futuro. Y qué frágil es el mundo. Y quiero decirte en esta tarde, está comprometida tu adoración. Tu adoración está comprometida de acuerdo al tipo de momento en que estés viviendo. La iglesia contemporánea debe entender que no dependemos de un lugar físico para ser iglesia. Así donde tú estás en este momento, quiero decirte, tú eres iglesia. Aquí en la sala de mi casa somos iglesia. Y pudiéramos parecernos judíos del siglo I, de la iglesia primitiva o del Antiguo Testamento, que dependían de un templo. Ahora Jesús muera en nuestros corazones, Dios vive en nosotros. Y la palabra de Dios establece que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Dios habita en ti. Aleluya. Aleluya. Y eso lo debemos de entender, porque vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos, aleluya, muy difíciles para la iglesia. Pero nunca podemos, aleluya, comprometer nuestra adoración a Dios. Y ya estoy terminando. Ezequiel capítulo 37. Este profeta en su verso 9, del 9 al 10. Conocemos esta escritura, la hemos predicado ya. Y creo que muy acertada para este tiempo. Ezequiel 37, su capítulo 37, desde el verso 9 hasta el verso 10. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice el 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y dice, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y una pregunta aquí, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios al profeta? El profeta quizás en este momento no entendía la visión, pero Dios mismo le da la interpretación de aquella gran visión que tuvo el profeta Ezequiel. Le dijo, háblale a aquellos huesos secos, profetiza sobre ellos. Tú eres la voz de Dios en la tierra. Háblale a esa gran nación. La Dios habla hoy. Dice, entonces el Señor le dijo, habla en mi nombre aliento de vida. Aleluya. Dice la Dios habla hoy. Y le dijo, huesos secos. La interpretación
de los huesos secos era la representación de la condición espiritual que tenía el pueblo. Y la única manera de esos huesos volver a tener vida era con la boca de aquel profeta, hablando, profetizando, diciéndole, aleluya, que se vuelvan a Dios. Era el hombre, la boca de Dios en aquel tiempo. Hoy tú eres la boca de Dios. Somos la boca de Dios en la tierra. En esta generación debe ser impactada por el mensaje de salvación. Y el verso 11 trae la voz de esperanza. El verso 11 del mismo capítulo dice: entonces el Señor le dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos. No tenemos ninguna esperanza. Déjame decirte, la esperanza sí la tiene, y es Cristo. Estamos perdidos. Esa es la condición del pueblo. Pues bien, dice el verso 12, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor. Y esa es la postura de la iglesia ahora en tiempos de crisis. Esto dice el Señor. Aleluya. Habla en el nombre mío. Y dice, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. Y voy a sacarlos de ellas. Y hacerlos volver a la tierra de Israel. No todo sería fracaso. Yo sabía que tenía un compromiso espiritual, moral. Yo sabía que había escogido a ese pueblo y que no lo iba a dejar solo en tierra de extraños. Que había dicho que esa tierra era de ellos, y que Él se la había entregado. Y dice, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas, las tumbas eran ellos mismos, y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán. Yo sé que Dios está reviviendo a muchos hoy. Este momento de crisis ha sido un escenario donde muchos se están volviendo a Dios. Donde quizás habíamos tomado ciertas vacaciones en algunas áreas espirituales. Y Dios nos está llamando y nos está reviviendo espiritualmente. Aleluya. Pueblo mío, yo soy el Señor, soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán. Y termina diciendo, y los instalaré en su propia tierra. Aleluya. Y termina el verso de una manera magistral cuando dice, entonces sabrán que yo, el Señor, aleluya, lo he dicho y lo he hecho, yo, el Señor, lo afirmo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, porque tu voz es oportuna. Así como tú levantaste, Señor, ministerios, profetas para una generación, así he levantado, Señor, a cada uno de nosotros para marcar esta generación. Pon lo que hace falta. Quita, Señor, lo que no te agrada. Y ayúdanos, Señor, a ser, Señor, agentes de cambio en esta generación. Que seamos tu voz. Que podamos, Señor, vivir confiados. Aleluya. Y no traer palabras por traer palabras. Sino, Señor, que podamos traer una palabra que venga, Señor, de tu mismo corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendigo tu vida. Esperamos que esta palabra sea una palabra que haya marcado tu corazón. Vamos a seguir conectados en esta misma vía, por este mismo medio,
hasta que Dios nos permita poder reunirnos allá en el templo. Tus anuncios de esta semana estarán publicados en el grupo. Vamos a tener también nuestra escuela bíblica de una manera virtual. Por el grupo daré los detalles para nosotros seguir impartiendo, trayendo una palabra y ser fortalecidos espiritualmente. Las vidas de nosotros, aleluya, serán y seguirán siendo marcadas. Dios no se va a detener, la iglesia no se detiene, así que continúa hacia adelante. Recibe esta palabra en el nombre del Señor, aleluya. Dios nos ha llamado a ser profetas, la voz, su voz en esta tierra, en esta generación. Dios te bendiga y Dios te bendiga.